¿Habrá sido más fácil sacar a los ocupas o a las cabras? Fue durante el concierto denominado One Love, realizado en Jamaica el 22 de abril de 1978, cuando Mick Jagger vio la respuesta del auditorio a la performance de Peter Tosh. Y fue esa noche cuando Jagger decidió contratar a Tosh para el sello discográfico de los Rolling Stones, contrato que se firmó ese mismo año. Por fin Peter Tosh estaba logrando lo que siempre había anhelado desde los días de Trenchtown, o al menos eso creía. Fue así como en el otoño del mismo año, Peter y Mick grabaron un dúo de nombre Don't Look Back, single que convirtió a Tosh en uno de los artistas más populares de reggae. Posteriormente, con Mystic Man y Wanted Dead and Alive, lanzados en 1979 y 1981 respectivamente, Peter trató de ganar algo de éxito comercial manteniendo sus puntos de vista militantes. Pero no llegó a ser un gran éxito, al menos en comparación con Bob Marley. Así todo, Peter accedió a mucha más exposición que la que nunca hubiera imaginado, cantando junto a una leyenda del rock and roll como ya era Mick Jagger para ese entonces. Fue así como los Rolling Stones eligieron a Tosh para que realice el show de apertura de la parte americana de su gira Some Girls. Esta fue una oportunidad de oro para el jamaiquino, quien fue visto por millones de personas. Según cuenta Richards en su biografía Life, de donde surge toda esta información, el público de los Stones no recibió a Peter exactamente con los brazos abiertos. Le arrojaron botellas y todo tipo de elementos. Peter tuvo que ganárselos. Finalmente, la gira terminó con un éxito arrollador, pero después de tantos años en el negocio de la música, Peter Tosh todavía no cobraba lo que sentía que era justo. Tosh imaginaba que su unión con los Rolling Stones le traería, además de una mayor exposición, riqueza económica. Esa desilusión por parte de Peter fue el comienzo del fin de las relaciones con el universo Stone. Más allá de lo económico, Keith Richards le ofreció a este el uso de su casa en Jamaica. Keith no iba a estar por un tiempo viviendo ahí. Y, si bien las relaciones con Tosh no eran del todo amistosas según dicen algunas fuentes, prefería dejar a un conocido a cargo antes que a un extraño. Pero Peter, al estar en la casa de Richards, quizás pensó que dado que los Stones le debían millones de dólares, en teoría, por supuesto, tenía que sacarle rédito a esa situación. Entonces, y aquí me remito a las propias palabras de Richards, Peter quizás pensó, bueno, es una linda casa, podría tomarla. Cuando el guitarrista regresó a Jamaica, Tosh, ya notificado de la situación, se negaba a irse de la casa, adquiriendo el conflicto un giro violento. Kate, ya aterrizado en la isla, llamó a Peter por teléfono, conversación en la cual, en medio de una discusión, el jamaiquino le dijo, «Tengo una ametralladora», a lo cual Richards, que se encontraba en camino a más o menos 1 hora y media todavía, le contestó, «Espero que para entonces hayas descubierto cómo ponerle el cargador». Cuando Kate llegó al lugar, Peter Tosh ya había abandonado la propiedad, pero dejándola completamente destrozada y con 10 personas viviendo adentro, además de 4 cabras, que iban de un lado para el otro. Con su fuerte pero destructiva naturaleza, el Rastaman había desperdiciado una oportunidad dorada y terminado de mala manera una promisoria relación con los Rolling Stones. La pregunta del millón es, ¿habrá sido más fácil sacar a los ocupas o a las cabras? Esa te la debo.